amiguitos, ¿saben ustedes qué es la vía intravenosa? ¿No? Les explicaré. Cuando hablamos de vía intravenosa, también la vamos a conocer como vía endovenosa, que esto define dentro de una vena. Y es así donde decimos que hace referencia a la administración de medicamentos o líquidos a través de una aguja o sonda que se va a encontrar insertada dentro de una vena. Pero, ¿cuál es el objetivo que tiene la vía intravenosa? ¿No? Obtener un efecto máximo e inmediato del fármaco. De igual manera, administrar un fármaco directo al torrente circulatorio lento y continuado. Posterior a esto, para empezar a hablar de administración por vía intravenosa, debemos saber lo siguiente. Primero, ¿qué es un yelco o un Venocat? ¿Y qué tipos de yelcos existen? Segundo, ¿cuáles son las jeringas que más se van a utilizar en este procedimiento? Y por último, saber cuáles son las venas más utilizadas para la administración de un medicamento o canalización. Entonces, ¿sabías que cuando hablamos de yelcos o Venocat, en enfermería hace referencia finalmente a un catéter intravenoso, que si este está situado de una manera correcta, permite acceder a la vena la administración de medicamentos y líquidos, o también puede usarse para la extracción de la sangre. Tengamos en cuenta que estos dispositivos están elaborados de material plástico, lo que conocemos como teflón, y metálico grado médico, de un solo uso y estéril. Después de conocer qué es un yelco o un Venocat, ahora vamos a tener en cuenta cuáles son los tipos de yelcos que existen. Primero, el catéter venoso central. Dentro de este se van a subclasificar en, primero, transitorios. Dentro del transitorio vamos a encontrar el PICC, que hace referencia al catéter venoso central de inserción periférica. ¿Y esto a qué se refiere? Hace relación a un catéter que se inserta a través de la vena de la fosa cubital para así llegar a la vena cava superior. Este se usa por un periodo de tiempo limitado hasta de 10 días, por lo que se le denomina el catéter venoso central, transitorio o temporal. Decimos que este catéter es útil para la administración de líquidos, transfusiones de sangre, quimioterapias y otros medicamentos. Segundo, hablaremos de los permanentes. Dentro de los permanentes vamos a encontrar el catéter venoso central tunelizado. Cuando hablamos de este tipo de catéter, hacemos referencia a que se instala entre la clavícula y el pezón del paciente. Y el extremo distal del catéter llega a la aurícula derecha a través de la vena yugular, interna o externa. Este catéter se usa en pacientes que requieren tratamiento por periodos prolongados en forma continua e inmediata. Y existen otros tipos de catéteres tunelizados con diferente nombre. De igual manera, de entre los catéteres venosos permanentes vamos a encontrar el catéter venoso central con implante subcutáneo, o también conocido como reservorio. Este es el que se instala conectando el catéter por su extremo proximal a la vena subclavia y a la aurícula derecha, y en su lado distal se une a un dispositivo de titanio, o también conocido reservorio, que se ubica entre el músculo y el tejido subcutáneo de la fosa intraclavicular. Este tipo de catéter se usa en pacientes que requieren tratamientos por periodos prolongados en forma continua o intermitentes, como la quimioterapia. Después de haber hablado de los catéteres venosos centrales, ahora hablaremos de los catéteres periféricos. Y es este en donde decimos que un catéter venoso periférico es un tubo delgado y flexible que se inserta en una vena en cualquier parte de un brazo, que de igual manera sirve para la transfusión de diferentes soluciones, medicamentos,
quimios o transfusiones sanguíneas. En estos catéteres existen varios tipos de calibres. Primero, pues dependiendo de la solución a administrar, y se recomienda el uso en pacientes con corta estadía hospitalaria. Se diferencian dependiendo de su color, de su calibre y pues del uso más frecuente. Como pueden observar, hay de color naranja, gris, verde, rosado, azul y amarillo, con su correspondiente calibre. Después de saber qué es un yelco, los tipos de yelcos que existen o venocap, los diferentes tipos de catéteres y sus calibres, ahora hablaremos de cuáles son los tipos de jeringas que más se van a utilizar para este procedimiento. Para saber cuáles son los tipos de jeringa que debemos utilizar, debemos tener en cuenta que para la administración de medicamentos debemos saber la cantidad de líquido que tiene el medicamento y también el calibre de la aguja para así tomar la decisión más adecuada. Para ello podemos utilizar jeringas de 10 cc, 5 cc y 3 cc. Y por último, ¿sabes cuáles son las venas más utilizadas para este procedimiento? Presta atención. Es importante considerar los siguientes factores para la selección de vena. Primero, la localización. Segundo, el estado de la vena. Tercero, el propósito. Y cuarto, la duración del medicamento. Luego de tener en cuenta lo anterior, decimos que por norma deben usarse las venas distales de las extremidades superiores, avanzando posteriormente hacia las proximales. En este caso deben evitarse las venas de las extremidades inferiores, ya que la circulación es más lenta y así aumenta el riesgo de flebitis y trombosis. Y por último, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el catéter venoso central y el periférico? Entonces, cuando hablamos de catéter venoso central, hacemos referencia a que este catéter se inserta por una vena grande, ejemplo, la vena subclavia, y esta llega a la vena cava superior, dándose administrar unas altas osmolaridades. Y cuando hablamos de un catéter periférico, hacemos referencia a que es el catéter que se inserta en una parte del brazo, háblese de mano, antebrazo y brazo, y que este va a llegar a la vena cava superior y de igual manera se puede administrar una alta osmolaridad. Después de tener en cuenta todo lo anterior, decimos que la vía intravenosa es una de las vías parenterales más importantes que existen para la administración de medicamentos, lo cual en la atención primaria se suele llevar la infusión continua, la función intermitente y la infusión en bolo. Cuando hablamos de infusión continua, hacemos referencia a la administración del medicamento en un periodo de tiempo asignado, generalmente mantenida durante 24 horas. Cuando hablamos de infusión intermitente, nos dirigimos a que es la que se administra durante un periodo de tiempo limitado en un plazo máximo de 2 horas y un pequeño volumen de líquido, generalmente entre 50 a 250 cc. Y cuando hablamos de infusión en bolo, nos dirigimos a la administración de medicamentos directamente en el acceso venoso mediante una jeringa. Pero, ¿de qué va a depender cada administración? El método utilizado depende del tipo de medicamento, el estado del paciente y el efecto deseado de la medicación. Posterior a eso hablaremos acerca de los materiales que se van a utilizar en este procedimiento. Veámoslos. Se utilizará contenedor de agujas, un sistema de perfusión, apósito o esparadrapo, torniquetes o compresor, guantes estériles o no estériles, gasas y apósitos, sueros fisiológicos, batea, etanol al 70% y algodón o alcohol y catéteres. Luego de saber los materiales que se utilizan para este procedimiento, vamos a observar el paso a paso para la canalización. Así que, hey, tú, presta atención. Primero, la preparación del paciente.
Cuando hablamos de la preparación del paciente, vamos a dirigirnos a comprobar la identidad del paciente, a informar al paciente la técnica a realizar, preservar su intimidad en lo posible y por último, colocar al paciente en la posición más adecuada y cómoda, tanto para el paciente como para el profesional. Segundo, el procedimiento. Dentro del procedimiento vamos a tener la asepsia del personal. Como ya todos sabemos, de primeras está el lavado higiénico de las manos con agua y jabón antiséptico, al menos durante 20 segundos. Secar con toalla de papel desechable y cerrar el grifo usando la misma toalla, evitando el contacto de las manos con el grifo. Luego, cuando no es posible acceder al lavado de manos higiénicos, se puede sustituir por la aplicación de solución hidroalcohólica. Posterior a eso, colocarse los guantes no estériles. El uso de los guantes no sustituye el lavado de manos. Luego de la asepsia del personal, vamos a seleccionar el catéter. Debemos tener en cuenta que se deberá elegir el catéter de menor calibre posible en función de su propósito. Posterior a eso, en cualquier caso, el calibre del catéter deberá ser inferior al de la vena elegida. Los más utilizados en los adultos son el de 18 y el de 20 y el de niños son el de 22 y el de 24. Luego de haber seleccionado el catéter, vamos a elegir el punto de inserción. Entonces diremos, primero que debemos priorizar las venas distales sobre las proximales en el orden siguiente: mano, antebrazo y brazo. No debemos canalizar en venas varicosas, trombosadas ni utilizadas previamente. Tercero, elección del miembro no dominante, si es diestro o zurdo. En todo caso, se debe atender en lo posible las consideraciones del propio paciente. Luego de haber elegido el punto de inserción, vamos a ir a la ejecución. Entonces, primero, debemos colocarnos los guantes no estériles o estériles, colocar el compresor entre 10 y 15 centímetros por encima del punto elegido. Posterior a eso, vamos a utilizar los dedos índices y medio de la mano no dominante para palpar la vena y aplicar la solución antiséptica elegida en la zona, realizando círculos de adentro hacia afuera. Debemos dejar secar. Cosa que no debemos hacer es volver a palpar el punto de punción tras la desinfección. Posterior a eso, coger el catéter con la mano dominante, fijar la piel con la mano no dominante para evitar el desplazamiento de la vena. Luego a eso, insertar el catéter con el bisel hacia arriba en un ángulo entre 15 y 30 grados. Una vez atravesada la piel, se disminuirá el ángulo para no atravesar la vena. Posterior a eso, introduciremos el catéter hasta que se observe el reflujo de la sangre. Cuando esto ocurra, avanzar un poco el catéter e ir introduciendo la cánula a la vez que se va retirando la aguja o guía hasta insertar completamente la cánula en la luz de la vena. Posterior a eso, desecharemos la aguja en el contenedor y retiraremos el compresor. Luego de eso, conectaremos el catéter a la válvula de seguridad o llave de 3 pasos. Por último, fijaremos el catéter con una tira de esparadrapo de manera que no se caiga sobre el punto de inserción y cubrir con apósito estéril el catéter fijado. Para la finalización de esto, debemos retirar los guantes y hacer el lavado de manos. Y por último, vamos a encontrar los problemas que se pueden dar en el procedimiento. Entonces, primero, la falta de recuperación del paciente. Hablemoslo de nerviosismo ante la punción, la edad, la agitación y la desorientación. Segundo, la no visualización y o falta de palpación de la vena. Tercero, hematomas en la punción arterial o lesión nerviosa. Cuarto, espasmo venoso. Quinto, rotura del catéter por la reintroducción del fiador en el catéter. Sexto, la posición anómala del catéter. Y por último, pueden presentarse alergias debido al látex o esparadrapo, entre otras cosas. Posterior a eso, vamos a observar las complicaciones más frecuentes. Primero, se pueden observar flebitis química o mecánica.
Segundo, la obstrucción. Tercero, la salida del catéter. Y cuarto, la infección local o generalizada, lo que conocemos como sepsis. Y por último, hablaremos sobre los cuidados de enfermería, en donde principalmente se deben tener en cuenta los 15 correctos. Debemos realizar una evaluación diaria del sitio de punción. Posterior a eso, vigilar anomalías de la piel, no usar cremas tópicas y revisar sus signos vitales.